¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo contenido, un nuevo video. En esta ocasión vamos a analizar un tema que nos preocupa como apasionados al fútbol, como mexicano, y es la actualidad de la selección mexicana, el cual llegará a Qatar para encarar el Mundial con más dudas que seguridades. Preocupante lo que se vive o lo que vive el aficionado mexicano y el entorno que rodea a la selección mexicana, porque aparentemente hay unión en la selección. El Tata Martino se dice estar tranquilo, igual a los jugadores. Yo no sé la verdad en qué mundo están viviendo ahorita jugadores y cuerpo técnico de la selección mexicana, pero la verdad es que me atrevería a decir que es la selección mexicana que peor llega en cuanto a momentos días antes de la máxima justa mundialista. Hoy se esperaba, o en el último partido amistoso contra Suecia, se esperaba de un buen resultado, pero una nueva derrota se ha instalado en la selección mexicana, que prácticamente culmina su preparación rumbo al Mundial, que estará iniciándose el próximo domingo, y el martes 22 de noviembre estará haciendo su aparición frente a la selección de Polonia. Pero el Tata dice que todo está bien. El Tata habla de que en este último partido contra Suecia merecían ganar. Yo estoy de acuerdo que por lapsos, por momentos del partido, la selección mexicana fue un poco superior, dominó el trámite del partido, pero la realidad es que para un mundial el resultado es importante, y siempre en el fútbol, en una competición, el resultado es importante. Yo hubiera preferido que la selección mexicana tal vez no hubiera jugado muy bien, pero hubiera sacado el resultado con una victoria para dar tranquilidad a la afición que está a la expectativa, una afición que está dolida con su selección, que se siente engañada por los comentarios que hacen al cuerpo técnico, los directivos, la federación, los jugadores. La afición mexicana, y me incluyo, se siente engañada con esta selección actual que va a ir a representarnos en el próximo mundial. Andrés Guardado también hablaba de que había tranquilidad, igual en el mundial anterior llegaron a la máxima justa con una derrota en el último partido amistoso, pero hay una diferencia en plantilla. Hace 4 años, tal vez la última derrota no nos quitaba el sueño, porque sabíamos de la plantilla, del plantel que se llevaba a Rusia con Chicharito y Carlos Vela prácticamente, ¿no? Entonces había seguridad, había expectativa buena, ¿no? De parte de la afición mexicana, del aficionado mexicano, porque se hicieron un buen papel, y que incluso se inició con una victoria frente a Alemania, que a la postre sería la peor Alemania, creo, en toda su historia, ¿no? Pero aún así se ganó ese partido importante. Hoy, el partido inaugural nos tiene con incertidumbre. Es un partido clave, es un partido que México debe obtener un resultado positivo, el que se traduce en una victoria sí o sí, o un empate, y esperar hacerle un buen juego a Argentina y poder ganarle a Arabia. Yo en lo particular, en mis pronósticos, a pesar de la gran inseguridad que me está causando esta selección,
eh, le ha apostado para que pueda clasificar a los octavos de final. Pero la realidad de la selección mexicana es turbia, es turbulenta. eh, la afición está decepcionada. Al parecer hay una ruptura entre la selección y los medios deportivos también, que se han encargado de tirarle al Tata Martino, de cuestionar la lista de la convocatoria también, que para mí creo yo que como tiene aciertos, es importante analizar aquellos errores en la lista de los convocados. Y para recordar los convocados, pues son los siguientes. En la portería Guillermo Ochoa, Talavera y Cota. Los defensas Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Araujo, Johan Vázquez, Héctor Moreno, César Montes, Arteaga, Gallardo. En el medio campo, Guardado, Herrera, Rodríguez, Gutiérrez, Chávez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Luis Romo. Y los delanteros, Alvarado, Vega, Lozano, Jiménez, Raúl, Antuna, Henry Martin y Funes Mori. Analizando línea por línea, creo yo que en la portería Carlos Acevedo, si bien es una seguridad que no tendría minutos en la justa mundialista, creo yo que sí merecía su oportunidad de integrar esa lista de tres porteros. A lo mejor Rodolfo Cota no debería estar ahí y sí Carlos Acevedo. Los defensas, creo yo que Jesús Angulo de Tigres debió haber estado en la convocatoria final y no Jorge Sánchez, que ha sido reventado en el Ajax, que ha sido reventado en Holanda, que la ha pasado mal y que creo que su nivel de juego no está para una justa mundialista. También grandes ausencias, Eric Sánchez, campeón apenas con Pachuca, creo que también debió, debió haber estado en la justa mundialista. Eh, no debió haber estado Luis Romo, creo yo que su mejor momento lo tuvo con Cruz Azul, en Monterrey ha pasado desapercibido, ha tenido pequeños chispazos, ciertos chispazos, pero no es el Luis Romo que vimos en Cruz Azul. Merecido Orbelín Pineda, que supo en este año poder emigrar a otro fútbol, creo que en Grecia, y y ha sabido destacar y creo que merecidamente tiene su lugar en la convocatoria. Tecatito, es obvio que la lesión lo ha marginado y aplaudimos su sinceridad y valor que le faltó, creo yo, a Raúl Jiménez, el cual hoy queda confirmado que Raúl Jiménez no está para disputar ni 15 o 20 minutos una justa mundialista. Creo yo que debió haber sido sincero en el Wolverhampton, a pesar de la alta médica, no están o no se sentían tan seguros de que Jiménez pudiera disputar la Copa del Mundo, ya que podría agravar la lesión. Una cosa es el alta médica y otra cosa es el alta futbolista. Y está claro que Raúl Jiménez no está para disputar el Mundial en Qatar. Y creo yo que su lugar debió haberlo ocupado Santiago Jiménez, que actualmente es el goleador en la Europa League con el Feyenoord, quien tuvo un buen año en el club holandés. Por ahí se hablaba de jerarquías. Creo yo que hoy en día el fútbol es de momentos, es de llevar a quienes mejores, a quien mejor se encuentra futbolísticamente en este momento. Y podemos decir que ni Raúl Jiménez, que ni Jorge Sánchez, que ni Luis Romo están en su mejor momento futbolístico y creo yo que no debieron haber ido. En cambio, Eric Sánchez, Santiago Jiménez, Jesús Angulo pudieron haber ocupado esos lugares. Incluso Lainez creo yo que se pudo haber colado en la lista final, que aunque ha tenido un año terrorífico, un año de pesadilla en Europa, pero es un jugador que normalmente cuando se pone la camiseta de la selección responde. Y Raúl Jiménez es un jugador que no se duda de su calidad, que no está en su mejor momento, vaya, que no está en un momento clave o adecuado para jugar, para disputar, olvídate de un mundial, un partido amistoso.
Y es un jugador que creo que en justas importantes ha pasado desapercibido. Creo que solamente un gol en Copa Confederaciones, no ha hecho goles en Mundial, entonces no es un jugador clave como bien lo puede ser Chicharito, que ya el tema de Javier Hernández fue un tema extra cancha, pero creo yo que si el tema se solucionaba con una disculpa, con un perdón, hoy por hoy Chicharito debería estar encabezando la lista de delanteros y la convocatoria final para Qatar. Es una pena lo que sucedió con Javier Hernández, es una pena desperdiciar el talento y sobre todo el buen momento de un jugador mexicano y sobre todo de una posición que en este año se ha sufrido tanto como la delantera. Para mí, Chicharito debió haber estado en Qatar. Lo de Carlos Vela, otro gran ausente, ya es un tema muy aparte. Carlos Vela expresó en su momento que ya su ciclo con la selección mexicana había terminado, un ciclo muy corto, tiene sus razones y es válido respetarlos. Y es un hombre de palabra, que creo que cuando defendió la camiseta nacional la defendió muy bien, sobre todo en las inferiores, cuando fue campeón, ¿no? Allá en Brasil con la sub-17 y cuando se puso la camiseta de la selección mayor, creo yo que supo responder. Sus argumentos tendrá, muchos rumores se han dado, se han suscitado en torno a qué fue lo que pasó entre Carlos Vela y la selección mexicana para que hoy en día sea el gran ausente en esta máxima justa mundialista. Entonces, para mí, los ausentes de la selección mexicana son Santiago Jiménez, puedo poner a Lainez, Eric Sánchez, Acevedo, Tecatito por lesión, Vela por decisión, Chicharito por una decisión de la federación y Jesús Angulo, jugador de los Tigres. Pero aún así, ¿qué se puede hacer? Ya está la lista. Gerardo Martino confía en estos jugadores. Sinceramente creo que en estos momentos es el único que confía en la selección mexicana. Porque incluso jugadores con jerarquía como Andrés Guardado o Héctor Herrera ya no son para rendirte 90 minutos y 3 partidos de un mundial. Y ahí Gerardo Martino se las tiene que arreglar. Lo mismo con Héctor Moreno. No se discute la jerarquía, no se discute la calidad de estos jugadores, pero seamos sinceros, no están para disputar 3 partidos completos en este mundial. Para la portería creo yo que hay seguridad. Normalmente Ochoa se crece en los mundiales, entonces creo yo que eh, pues hay un poco de seguridad. Sí sigue siendo un infierno el balón parado, no solamente para Ochoa, sino para toda la selección que en este último partido contra Suecia lo perdieron a balón parado. Preocupa a los delanteros. Hoy Alexis Vega es el que está dando la cara. No se discute también la calidad del Chucky Lozano, que creo yo que es el jugador más importante en estos momentos de la selección, de esta plantilla que va a Qatar. Y las esperanzas están en el Chucky, que si bien no es un centro delantero, pero que va a aportar mucho ofensivamente. Porque si hablamos de centros delanteros, tenemos a Henry Martin, a Funes Mori y a Raúl Jiménez. De estos tres, creo yo que está entre Henry Martin y Funes Mori. A Henry Martin en estos últimos 2 partidos contra Irak y Suecia lo he visto muy parado. No sé si es inseguridad del jugador o simplemente no le están abasteciendo. Funes Mori sigue siendo una incógnita. Su gol contra Irak no lo define como el salvador que necesita la selección mexicana. Entonces, creo yo que Gerardo Martino se equivocó en la lista, en la convocatoria final en cuanto a delanteros se refiere. Y es importante porque surge también la preocupación con esta selección, con esta plantilla que va a ir a Qatar y que en los próximos días hará su debut contra la Polonia Lewandowski. Ojo, hoy México perdió contra Suecia. La selección que perdió con todas sus estrellas contra Polonia. Entonces,
es interesante y un poco preocupante, alarmante analizar este punto. Hoy México pierde contra la selección que perdió con sus estrellas contra la selección que va a enfrentar en su primer partido en el Mundial. Una selección sueca que, a pesar de no estar clasificada al Mundial, tomó el partido con toda seriedad. Y creo yo que el resultado es justo, como si México hubiera ganado, también tal vez hubiera sido justo, fue un duelo muy parejo, pero los suecos ganan y esto enciende todas las alarmas para la selección mexicana. ¿Por qué? Vamos a analizar los últimos 20 partidos de la selección mexicana. 18 que se han realizado en este año y, perdón, 17 en este año y 3 con los que finalizó. Los últimos 3 que México disputó el año pasado fueron 2 derrotas en hexagonal contra Estados Unidos y Canadá y un empate contra Chile. Entonces, de los 20 partidos que México ha disputado, los últimos 20, tenemos 8 victorias contra Jamaica, contra Panamá, contra Honduras, contra El Salvador, contra Nigeria, contra Surinam, contra Perú y contra Irak. Pero a ver, es importante, o sea, el balance de 20 partidos es de 8 victorias, 6 empates y 6 derrotas. Pero es importante analizar a quiénes les ganó la selección mexicana. Le ganó a Jamaica, Panamá, a Honduras, a El Salvador, a Nigeria, a Surinam, a Perú e Irak. De estas 8 victorias, prácticamente 4, 5 son de la Confederación, de la CONCACAF, que no van a ir al Mundial, que ni siquiera estuvieron cerca, tal vez Panamá, un poquito, ¿no? Estuvo peleando por un boleto a la reclasificación, pero Jamaica, Honduras una excepción, El Salvador, Surinam. Entonces es alarmante ver que las victorias de la selección se centraron más en países de su confederación. Nigeria podía ser eh, una excepción junto a Perú, que creo yo que estuvieron cerca, que fueron a la reclasificación. Nigeria en su confederación y Perú que perdió con Australia, pero aún así fueron resultados mínimos, 2-1 ante Nigeria y 1-0 ante Perú, pero al final de cuentas son selecciones que no van a estar eh, en el Mundial en Qatar, ¿no? E Irak, que creo yo que eh, nunca tuvo chances de poder clasificar a Qatar. 6 empates. Los empates se dieron ante Chile, ante Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Ecuador y Jamaica. Chile obviamente no, hoy en día no es una potencia en Sudamérica. Falta su segundo mundial consecutivo. Entonces es el Chile que le metió 7 a la selección hace unos años. Pero al final de cuentas no va a Qatar. Costa Rica, Estados Unidos, que sí van a ir, pero sinceramente yo no les veo muchas oportunidades en sus grupos para este mundial. Tenemos Ecuador que sí va a ir al mundial, que va a abrir el partido inaugural contra el anfitrión. Entonces, con Ecuador se empató, pero incluso se empató 0-0, hubo carencia de goles, ¿no? Y pues obviamente de nuevo Jamaica, que no se le pudo ganar. Las 6 derrotas, las 6 derrotas, fíjense bien, contra Canadá, que estará en el Mundial, contra Estados Unidos, que estará en el Mundial, pero aún así veo a estas dos selecciones con muy pocas probabilidades y posibilidades de clasificar a la siguiente ronda. Con Paraguay, que no va a estar en el Mundial, o sí va a estar, no recuerdo aquí Paraguay con quién, creo que sí, ¿no? Vamos a ver. No, Paraguay no va. Hubo derrota contra Uruguay, que fue un Uruguay que exhibió a la selección mexicana aquel 3-0 en junio. Otra derrota contra Colombia,
que fue un partido también en el cual la selección mexicana fue totalmente exhibida, ganando 2-0, perdiendo 3-2, una vergüenza. Creo que ese último partido detonó la bomba en toda la decepción. Ahí fue donde se originó la decepción total de la afición hacia la selección. Estás ganando un partido 2-0 y lo pierdes 3-2. Y obviamente el último que fue contra Suecia, que creo yo que en otra confederación Suecia ahorita estuviera clasificado a Qatar. Entonces, 8 victorias, 6 empates y 6 derrotas. Aún así el balance no es bueno. Y de las 8 derrotas, o de las 8 victorias, 4, 5, perdón, fueron contra países de la confederación. Y las otras con países que no, es decir, ninguno de las selecciones a las cuales derrotó la selección mexicana en sus últimos 20 partidos van a ir al mundial. Así de grave está el asunto. Y perdieron y empataron con selecciones que sí van a ir. Entonces, el panorama luce muy, muy difícil para la selección mexicana. Yo sigo creyendo, yo sigo confiando en que en justa mundialista en el mundial la selección se crece ante todos sus rivales. Entonces, yo sí creo que va a estar en los octavos de final. Mi pronóstico es que va a calificar. Va a ser clave, clave, muy clave el partido contra Polonia. Yo sé que Argentina se le va a jugar muy bien y sé que se va a sufrir contra Arabia, pero se sacará el resultado que los mande a la siguiente ronda, a los octavos de final. Pero hoy en día, me da miedo este pronóstico porque hoy en día, por primera vez, no creo en la selección mexicana para la fase de grupos. Y yo sé que no soy el único. Sé que el 80 o el 90% de la afición mexicana se siente igual. Y es una afición fiel. Es una afición que va a abarrotar Qatar. Es una afición que se va a hacer presente en Qatar. Es una afición que va a llenar los estadios en Qatar no por el plantel que conforma actualmente la selección mexicana, sino por entonar ese himno tan hermoso, sino por defender esos colores, ¿no? Defender el verde que nos apasiona, defender la historia de la selección, la afición que va a hacer presencia en Qatar, la afición que vamos a estar detrás de un televisor viendo los partidos. Vamos a apoyar al escudo, a la bandera, al nombre. Pero sinceramente hoy no creemos en este plantel, en esta plantilla que Gerardo Martino ha decidido llevar a la máxima justa mundialista. Ojalá, ojalá la selección haga un buen papel, ojalá la selección nos calle la boca por el bien del fútbol mexicano, por el bien de la afición, por el bien de todos, porque a pesar de todo, no estamos enojados con la historia, no estamos enojados con la selección, con la camiseta, con el himno, estamos enojados con el plantel, con los jugadores, con el cuerpo técnico, con el director técnico, que creo yo que hubo un momento clave cuando termina la eliminatoria mundialista, hubo un momento clave, creo que ese fue el momento clave para poder destituirlo y que llegara un nuevo entrenador, aunque sea para encarar la Copa del Mundo, porque se sabe en el fútbol mundial que cada que hay un cambio de técnico en un club, en una selección, hay un cambio positivo, hay una mejora y creo yo que era lo mejor al terminar la eliminatoria mundialista fue en ese momento en que creo que los directivos, la federación debieron haber cambiado de técnico. No fue así y ya estamos prácticamente a menos de una semana para ver el debut de la selección mexicana frente a Polonia en esta justa mundialista y esperemos que les vaya muy bien. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente contenido.